Un saludo muy cordial, abogada Aurora Espinosa Gómez, queridos compañeros. En esta ocasión trataremos el tema de los derechos humanos y sociología jurídica. Cómo el estudio de la sociología jurídica se relaciona con la promoción y protección de los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de derechos considerados básicos y fundamentales para cualquier ser humano, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, etnia, idioma o cualquier otra condición. Incluyen derechos como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la educación, a la salud, entre otros. La promoción y protección de los derechos humanos es un tema fundamental en cualquier sociedad. La sociología jurídica es la rama de la sociología que estudia la relación entre el derecho y la sociedad. Analiza cómo surgen las normas jurídicas, cómo se aplican en la práctica y cómo afectan e influencian a distintos grupos sociales. También estudia temas como la eficacia de las normas jurídicas para solucionar conflictos sociales y promover cambios positivos. En esta exposición se analizará específicamente cómo los conceptos, teorías y métodos de la sociología jurídica pueden ser útiles para entender, promover y proteger los derechos humanos en la sociedad. Se estudiarán temas como los derechos humanos desde la perspectiva sociológica, el impacto social de las normas de derechos humanos, los factores sociales que influyen en su implementación, las barreras socioculturales para su cumplimiento, el análisis de discursos y narrativas sobre derechos humanos. El objetivo es ilustrar la estrecha relación entre la sociología jurídica y los derechos humanos, demostrando que las herramientas teóricas y los conocimientos de la sociología jurídica son indispensables para diagnosticar problemas, diseñar soluciones y evaluar el progreso en el campo de los derechos humanos. Se busca promover una perspectiva sociológica en el estudio en este importante tema. Comencemos. Buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre la sociología jurídica. La sociología jurídica también se la conoce como la sociología del derecho. Esta es una disciplina científica que explica las causas y efectos de las normas jurídicas. Según Heller, dice que la sociología surge como disciplina con la intención de explicar los cambios que se fueron presentando en la vida social como producto de las revoluciones históricas. Viéndolo desde este punto, Heller define la sociología como diagnóstico de la modernidad. ¿Qué nos da a entender? Que la sociología cambia de acuerdo a las épocas que estemos pasando. No vamos a definir los mismos derechos, las mismas necesidades del siglo XX a las mismas necesidades del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la sociología jurídica se encarga directamente de estudiar a la sociedad para así poder crear sus nuevos derechos, sus nuevos deberes, sus nuevas normas a seguir, ¿sí? Entonces, si la sociología es la encargada de estudiar los fenómenos sociales, por lo tanto, la sociología jurídica tiene como objetivo analizar y comprender los hechos sociojurídicos. Con el pasar del tiempo, el mundo se vuelve mucho más complejo y la sociedad tiene diferentes pensamientos, diversidad de, de creencias, diversidad de conocimientos. Hoy en día abarcamos muchos temas, ¿sí? Abarcamos muchas diferencias, diferencias que siempre han habido, claro está, pero hoy en día las hay más. ¿Por qué? Por el mismo medio en el que vivimos. En la tecnología nos expande la mente, tenaz. Entonces la gente empieza a exigir más, a pedir más.
se generan nuevas opiniones, nuevas creencias, nuevas religiones, que, que hay un debate en la sociedad. Por lo tanto, al estudiar a profundidad estos fenómenos sociales, tendríamos una definición más específica de las necesidades que presentan las personas. Por lo que esto ya pasaría a ser de disciplina general y la cual vendría a estar encargada por diferentes entidades. Estas entidades se encargarían de estudiar a profundidad cada una de las necesidades o derechos o deberes de la sociedad que deben cumplir o deben tener, ¿sí? Como por ejemplo las entidades encargadas serían que las entidades de la salud, las entidades de la política, entidades que se encargan de estudiar la sociedad directamente en la familia, en la religión y miles más, ¿sí? Para todas estas ramas, la sociología es de mucha importancia. Si nos ponemos a analizar, podríamos encontrar más definiciones sobre la sociología, ¿sí? Entre esas estarían las de Treves, el cual considera a la sociología jurídica como una disciplina que analiza dos campos. Uno, la sociedad en el derecho, que sería la que estudia los comportamientos sociales de acuerdo a las normas que deben seguir. Dos, que sería el derecho en la sociedad. Este consiste en conocer desde el nacimiento la evolución, la posición y las funciones de manera clara, que se deben cumplir a nivel general. Mientras que Ferrari define la sociología del derecho como ciencia que estudia el derecho de acuerdo a la modalidad de acción social. Fusito dice que la sociología del derecho trata de analizar el modo de actuar de las personas, ya sea de manera positiva o negativa frente a las normas jurídicas, ¿sí? O sea, como quien diría, cómo actúa la gente frente a tal derecho, frente a tal deber, al cumplimiento de las mismas, ¿sí? Correas nos dice que la sociología jurídica es una disciplina científica que analiza las causas y efectos de las normas jurídicas. En la ciencia, los enunciados pretenden ser verdaderos, mientras que los fenómenos pueden ser vistos como causantes o determinantes. ¿Sí? Estas vendrían a ser las normas jurídicas, las que causan o determinan una acción. Silvia García nos dice que la sociología se especializa en reconocer instituciones relativas al control jurídico en relación a las interacciones sociales. Luhmann nos dice que la sociología del derecho como disciplina estudia el subsistema jurídico como parte del sistema social general. Aunque analicemos muchas definiciones, todas nos van a llevar al mismo punto o todas coinciden que la sociología jurídica es una disciplina que estudia el derecho en sus diferentes funciones e interacciones sociales como o a base del fenómeno social, ¿sí? El derecho visto desde la sociología jurídica no es solo un conjunto de normas o un conjunto de leyes a cumplir, es el significado que se representa, el cómo lo crearon, la acción que va a generar, el poder que va a tener y la práctica que se va a adquirir con el pasar del tiempo. Gracias. Buenas noches, compañeros, todos, ¿cómo están?
Gracias, saludos nuevamente. En esta ocasión vamos a hacer un video correspondiente a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Para empezar, vamos a iniciar diciendo lo siguiente. Un derecho no es algo que se te da, es algo que nadie te puede quitar. De acuerdo a las Naciones Unidas, los derechos humanos son inherentes de carácter universal porque aplican para todas las personas sin ninguna distinción, ninguna índole, ningún tipo de culturas, ningún tipo de etnias, ninguna diferenciación. También son estos ineludibles, indivisibles e indiscutibles, esto debido a que son aplicables en todo momento en la historia y no pueden ser divididos ni transferidos a otro individuo. Los derechos humanos surgen como un programa de las Naciones Unidas desde la década de los 40, hoy inicialmente en la sede en Ginebra, hasta que fue elevado a categoría para convertirse en un centro de derechos humanos en la década de los 80. Luego de esto nos encontramos con una declaración y programas de acción de Viena, donde se aprueba también la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos y se realizan las recomendaciones específicas que se refuerza con la paz entre países y otorga poder a cualquier país para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos. Estos derechos humanos surgen y seguirán por el transcurso de la vida y se iniciaron desde la Segunda Guerra Mundial, donde se había dejado de miles de muertos, personas en ruinas, lugares que hicieron atentados, personas que hicieron objeto de violaciones a sus derechos, inclusive hasta abuso. Esto se puede evidenciar como millones de personas que murieron y quedaron sin hogar, quedaron sin un techo donde vivir, murieron de hambre, hubo mucha pobreza, hubo mucha miseria, y esto ocasionó mucho odio sin razón a un solo hombre que poseía el poder de convencimiento y a mover muchas masas para ocasionar atrocidades durante un transcurso de la historia en el mundo. El conocido Holocausto, donde fallecieron miles de personas judías, migrantes, homosexuales y de cualquier tipo de personas que no cumplían con el prototipo del blanco puro que decía Adolfo Hitler. Atrocidades, barbaridades que se veían en esos tiempos, en las décadas de los 80, donde esta persona como Adolfo Hitler, que podemos decir que es un líder, pero era uno de los líderes que tenía en su corazón tanta maldad, tanta hazaña, que se puede considerar que solamente había un prototipo de personas que eran los blancos puros. Y es de ahí que todo quien no estaba a parecer de lo que se hace referencia, lo que él dice, estaba en su contra o no les parecía. Con el tiempo muchas actividades se dieron, un número de actividades, los derechos humanos de las Naciones Unidas fomentaron y fueron incrementando la protección de los derechos humanos hasta lograr poder también definir como un ideal común que deben tener todos los pueblos, siendo los primeros en la historia de determinar los derechos básicos para los civiles, para los políticos, económicos, sociales, que todos los seres humanos debemos gozar y de cumplir. Cabe mencionar también que incluso se puede determinar una fecha que recién pasó nomás el día de ayer, donde se conmemora los derechos humanos, siendo el 10 de diciembre el día a nivel mundial donde se conmemora, nuevamente mencionarlo, los derechos humanos. El corpus y la ley internacional sobre los derechos humanos continúa en un constante cambio y expansión. Se van añadiendo muchas nuevas normas de acuerdo a las problemáticas que van suscitándose por factores como el calentamiento global, la globalización y con el objetivo de determinar mecanismos de prevención y erradicación de las desigualdades sociales. Muchas desigualdades que se dan por el mismo tema de las pobrezas y las inequidades en todos los países, el racismo, la homofobia, inclusive el tema también de la desigualdad de género, donde no existen ciertos márgenes de distanciamiento entre el hombre y la mujer. Cabe mencionar también que todas las personas, aquí en el tema de igualdad de géneros para hombres y para mujeres, todas las personas deben de gozar los mismos derechos sin importar el sexo o género. El Estado deberá establecer siempre acciones necesarias para que garanticen a las mujeres la erradicación de la violencia, que también recién pasamos el tema de la violencia contra la mujer, y el acceso a las mismas oportunidades tanto a hombres como mujeres, en el ámbito público, privado, en el tema laboral, social, político, deben tener los mismos derechos.
Y los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos y todas tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Muchas gracias. Buenos días, estimada abogada de la Universidad de UNEMI. Mi nombre es Víctor Rendón, deseándole unas lindas fiestas y que tenga un bendecido fin de año. Hoy yo les hablaré sobre cómo la sociología se relaciona de manera directa con la promoción de los derechos humanos. También indagaremos sobre cómo la sociedad colabora y puede llegar a fortalecer las libertades, las cuales son otorgadas a todos los seres humanos. La sociología nos llega a ofrecer una visión única, la cual nos ayuda a analizar lo difícil y complejas que pueden llegar a ser las interacciones humanas y las estructuras que conforman la sociedad. La sociología busca también arduamente comprender nuestras interacciones, la manera en la que nos llegamos a relacionar y también busca entender nuestros roles y dinámicas dentro de la sociedad y también las divisiones de poder, las cuales a menudo nos oprimen y nos pueden llegar a afectar día a día. También cuando hablamos de los derechos humanos nos referimos a ciertos principios universales, los cuales están encargados de proteger y salvaguardar nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestros derechos básicamente, y también la igualdad entre todos los ciudadanos. Estos derechos nos ofrecen un marco ético, el cual está destinado a mejorar nuestra convivencia y son fundamentales en nuestro día a día, debido a que ayudan al desarrollo y a la estabilidad de una sociedad. También tenemos que la sociología sin duda es una herramienta valiosa en la humanidad, debido a que ayuda a la promoción y también a la expansión de los derechos humanos, debido a que nos permite poder aprender y estudiar el origen de las desigualdades y las injusticias que se dan a cabo en nuestro día a día en la sociedad. Mientras analizamos las estructuras sociales y gracias a la sociología podemos entender ciertos factores como la raza, la clase social, la orientación sexual o el género. A menudo estos factores son la causa de las desigualdades sociales, debido a que se violan los derechos humanos. La sociología no solo analiza estos derechos, también los estudia y los comprende para poder unirnos en conjunto y luchar para que todos tengamos nuestras igualdades de derechos. Hay que alcanzar una sociedad justa y equitativa para todos sin ninguna excepción. Eso es lo que cree la sociología. Ahora hablaremos de ciertos movimientos sociales. La mayoría de estos son estudiados por la sociología. Son los llamados los agentes de cambio clave en la promoción de los derechos humanos. Gracias a esto se dieron a cabo los primeros sufragios femeninos y también los movimientos obreros. Sobre los sufragios femeninos vimos que fue un gran avance en la sociedad, debido a que las mujeres ya podían sufragar de manera directa en los movimientos políticos. Y de los movimientos obreros, pues fueron obreros, trabajadores que lucharon por sus derechos debido a que estos eran violados por los grandes jefes. La sociología nos ofrece una perspectiva histórica y a su vez contemporánea, la cual nos permite aprender sobre cómo influyeron estos movimientos en las épocas pasadas y cómo ayudaron a la promoción de los derechos humanos, debido a que gracias a estos movimientos tenemos mejores derechos humanos, porque antes las mujeres, ni los niños, ni las personas de tercera edad tenían los mismos derechos que ahora. Tenemos también que la sociología es una de las principales defensoras de los derechos humanos. Buscan un cambio positivo en la sociedad y estudian de manera activa las estructuras sociales y cómo se conforma la sociedad, las personas. Gracias a esto nos dan una motivación para poder trabajar de una manera más efectiva y sobre todo para poder proteger los derechos humanos. La sociología nos incita a preguntarnos y a cuestionarnos sobre los derechos. Hay que unirnos y trabajar juntos para poder erradicar la desigualdad. Al hacerlo, podremos tener una sociedad más justa, con igualdad y equidad por completo, donde los derechos se puedan respetar de igual manera por todos los individuos. Solo así tendremos un mejor futuro y un mejor desarrollo para nuestra nación. En conclusión, la sociedad se erige como un faro ético y un impulsor de un cambio que ayuda a la promoción de los derechos humanos. A través de su mirada penetrante en las estructuras sociales, la disciplina no solo identifica las desigualdades que hay en la sociedad, sino que también se pelean por erradicarlas. La sociología no solo se limita a la observación, es una herramienta fundamental porque lucha día a día para que los derechos se cumplan para todos los ciudadanos. La sociología busca abrazar
y busca un mundo donde haya equidad, donde haya la dignidad y la igualdad para que haya una mejor convivencia humana. Busca que todos los derechos sean respetados por igual para todas las personas, no importa la raza, la clase social o el género. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi intervención sobre los derechos humanos. Espero que les haya gustado mi exposición. Me despido, soy Víctor Rendón. Mi nombre es María Fernanda Pizar Reyes y voy a hablar sobre el tema de los enfoques sociológicos y los tratados internacionales en los derechos humanos. Los derechos humanos son muy importantes para todas las personas. Los tratados pelean porque se respeten estos derechos. Así también pelean los tratados porque todas las personas eh, sean tratadas con igualdad. Los tratados nacieron en las Naciones Unidas y las personas que lo integran. Uno de los tratados más importantes se dio en la Declaración de los Derechos en 1948, cuando éste buscaba la igualdad en los derechos. Fueron plasmados y escritos los derechos más sencillos, como son la salud, la alimentación, el trabajo y la educación. Cabe recalcar que estos tratados fueron importantes para fomentar eh, la paz, ¿no? Por otro lado, vinieron los tratados más específicos, los, los más importantes, eh, que fueron, por ejemplo, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, este grupo de personas que estaban olvidados, y los tratados dieron esta herramienta para tener los derechos igualitarios. Los sociólogos observan cómo afectan estas leyes internacionales. Por otro punto, es muy importante la educación, ya que los tratados enseñan a la gente a sus derechos para poder ejercerlos y primero saber cómo son. Los sociólogos también comprueban que estos estados cumplen educando a la población, y si no lo hacen, pues que las personas reconozcan la injusticia que ellos están viviendo. También se analiza, por otro punto, que las personas tengan una vivienda digna, ya que los tratados cumplen estos derechos, y muchas personas sufren aún de frío y humedad en sus casas. Estudian las causas, la falta de interés, la información, que deberá ser un derecho real, cumplido, y no solo quedar en escritos. Por otro lado, asimismo, se indagan hacia los grupos más vulnerables, como son los adultos mayores y las personas con discapacidad, ya que estas personas sufren porque la sociedad no los incluye. Los sociólogos también miran la participación ciudadana, ven si la gente eh, utilizan sus derechos, y pueden también denunciar, ya que en muchos casos ellos no denuncian por temor o por represalia, eh, y la población debe estar consciente que existen derechos y que el Estado los respalda. De la misma forma, también estos controlan el actuar de los jueces y de las autoridades, para así que comprobar si ellos a sus derechos les dan el debido respaldo. De acuerdo con los derechos de los tratados legales que cuida la gente, nos ayuda a entender nuestros propios derechos, pero cómo llegaron a existir en en la sociología cerca de la historia. Los derechos internacionales y los derechos humanos son delimitados y se configuran en el mismo derecho o viceversa. Bueno, cabe recalcar que es muy importante que la sociología y los derechos permiten comprender cómo las ideas se convierten también en leyes. En conclusión, los tratados son unas herramientas muy importantes, fundamentales para el derecho de las personas, que todos somos iguales, nacional e internacionalmente. Todos puedan tener sus derechos igualitarios, muy aparte de la condición social, etnia, color, raza o estatus social. Los tratados han servido para fomentar paz,
y para que todos puedan exigir sus derechos y cumplirlos a cabalidad. Muchas gracias. Reciba un cordial saludo, doctora Ángela Espinosa, quien le habla Jimmy Lara, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro. Este día vengo a hablarle acerca de los desafíos sociólogos en la protección de los derechos humanos de grupos vulnerables. Acorde a la escala de prioridad y sin la necesidad de menospreciar a ninguno de ellos, se puede describir que los grupos carentes de priorizar sus derechos son las niñas y niños, jóvenes en situación de calle, migrantes, personas adultas con discapacidad, adultos mayores y población indígena. Recalcando que esta postura es netamente personal en vista de que acorde a espacio y tiempo pueden existir grupos que forman parte de esta enumeración a nivel mundial. En el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 se declara al Estado ecuatoriano que es, en su estructura constitucional, defiende a los derechos y justicia, siendo un Estado democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural y laico. En el título 1 de los derechos, artículo 3, 6 y 9 de la misma, nos garantiza los deberes primordiales del Estado con las personas, haciendo un énfasis en el buen vivir, donde predomine la paz y igualdad de las y los ecuatorianos. Adicional, en el capítulo 9 de nuestra Constitución, en el capítulo 3 de nuestra Constitución, nombra a las personas y grupos de atención prioritaria, detallando en sus artículos número 35 al número 51 lo siguiente. Las personas adultas, mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado presentará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Coloquialmente explicando, se puede describir de manera puntual que el mayor énfasis de la Constitución es poder brindar un ambiente sano, donde no se vulnere, pero sí se priorice la necesidad de hacer cumplir a estos grupos sus derechos, los cuales fueron determinados desde el ius naturalismo, empezando con el derecho de la vida y al buen vivir. Uno de los impactos sociales en cuanto a los derechos humanos surgió en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, ya que llegó a la conclusión de que no existiera entendimiento con el Estado sin la protección de los derechos de los ciudadanos, enlazándolos con el derecho penal para así conformar una especie de orden público en la protección y respeto a los derechos a nivel interno. Enumerando algunos de los desafíos sociólogos, podríamos describir de esta manera en la que se puede evidenciar el trabajo arduo de las organizaciones en su proyecto por la no discriminación en, primero, desigualdad socioeconómica, discriminación racial y étnica, discriminación por la orientación sexual e identidad de género, desafíos migratorios, no discriminación a personas con discapacidades, limitación a una igualdad de justicia. La superación de estos desafíos necesita un enfoque que aborde las raíces sociológicas, promoviendo cambios en pleno respeto y protección de los derechos humanos a nivel cultural. Cabe recalcar que en su mayoría en nuestro estado se han vulnerado siempre los derechos a los indígenas, ya que han sido este sector, al igual que los afroecuatorianos, un sector donde no se les ha priorizado o no se les ha garantizado el deber de cumplir funciones tanto en sectores como la política o cargos públicos. De acuerdo a la Constitución de 2008, hemos podido evidenciar que sí se ha priorizado ahora esta atención. Con esto cabe recalcar que seguimos luchando porque haya una equidad e igualdad en cada rincón del planeta, donde no se vulnere, sino que se priorice siempre la necesidad de los y las personas. Esta ha sido mi intervención. Muchas gracias. Buenas tardes, abogada, señorita docente.
Mi intervención va a ser hablar acerca de un poco lo que es sobre las estrategias de los derechos humanos en la sociología. Bueno, iniciando, podremos decir que los derechos humanos aparentan una importancia bajo este contexto teórico, aunque se restringen de ciertas sociedades de clases al separar las esferas de la sociedad democrática y ocultar las desigualdades en la sociedad civil, o se pueden superar con la participación ciudadana. Es decir, desde antes los derechos humanos siempre ha habido un poco de desigualdad en este ámbito, porque cuando decimos al separar de las esferas de la sociedad democrática y ocultar las desigualdades en la sociedad civil, quiere decir que los derechos humanos no son iguales para todos, bajo mi punto de vista. En este mundo moderno, por así decirlo, los derechos humanos no son bien aplicados para una persona que tiene dinero o para una persona que no lo tiene, una persona pobre. Entonces ahí se podría decir que hay un poco de desigualdad de derechos humanos. Entonces una de las estrategias que más adelante vamos a poder decirlo, voy a decirlo, fue de los acontecimientos de revoluciones en los antepasados que exigían los derechos humanos. Esa fue, por decirlo así, una estrategia principal, muy relevante en lo que es la consecución de los derechos humanos. Podemos decir que los derechos humanos están ligados, continuando con la intervención, podemos decir que los derechos humanos están ligados a sus orígenes históricos y sociales y la burguesía que lo exigió durante las revoluciones. Bueno, como le indicaba, que los derechos humanos siempre se ha exigido en las épocas de antes, mediante revoluciones, y aún, por decirlo así, aún todavía en ciertos países, ciertas partes del mundo, hay derechos humanos que todavía se exigen mediante revoluciones, manifestaciones, por así decirlo. Podemos decir también que podemos decir que la esencia de los derechos humanos se anula la esencia de los derechos humanos y se recupera de su carácter histórico, que se argumentan que los debates de los derechos humanos se basan en los valores culturales específicos, como la cultura judía, el cristianismo occidental y su contexto histórico. La Ilustración en sus principios se encuentra en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y en la primera Constitución post-Revolución Francesa. También, como un punto importante, podríamos decir que, podemos decir que los derechos humanos emergen, como le decía antes, emergen de la lucha histórica, de acuerdos políticos en torno a los derechos fundamentales. En una sociedad democrática, los derechos humanos surgen e interpretan la democracia como resultado de un proceso histórico, de movimientos sociales y luchas por el poder y consensos actuales. Tratamos de decir que los derechos humanos hay que ser interpretadas, que interpretan la democracia como resultado. Entonces, hay que decir, que si tenemos los derechos humanos, los legisladores, el sistema jurídico debe interpretar los derechos humanos, no solo para uno, sino para todos. Hablamos de lo que es se podría decir ahí de lo que entra un poco lo que es el bien común, que es la igualdad, la equidad, la justicia. Los derechos humanos tienen que ser para todos, no solo para ciertos grupos, clases o personas en específico. Cabe resaltar una parte importante, que la intención declarada y las disposiciones de ley difieren.
Cabe recalcar esta diferencia para el análisis sociológico de los derechos humanos. Entonces tenemos que los derechos humanos abarcan la moralidad en forma de derechos normativos ante la dignidad humana y se limita de ciertos grupos. O sea, se limita de ciertos grupos. Es como lo que le indicaba hace un momento, que los derechos deben ser para todos, no solo para ciertos grupos. Todo ciudadano en una comunidad política democrática, es decir, dentro del Estado de Derecho, tiene este honor, tiene este honor, tiene el honor, los derechos humanos que lo respaldan, que respaldan a todas las personas. Podríamos decir que, como conclusión, bajo mi criterio, una de las estrategias principales de los derechos humanos en la sociología, se podría decir que se reconoce la ampliación de la protección de los derechos humanos en los estados se debe a unas luchas políticas y sociales en los movimientos sociales. Espero le haya gustado mi intervención aquí, abogada. Un gusto haber impartido un poco de lo que es las estrategias, que esta estrategia llevaron a los derechos humanos bajo la sociología. Como ya le manifestaba antes, bajo mi criterio, una de las estrategias principales, fundamentales, fue lo que muchas manifestaciones, revoluciones en los tiempos de antes, más no de antes, sino también ahora se siguen viendo manifestaciones en ciertos países por lo que es por exigir esos derechos humanos que tenemos toda persona. Muchas gracias, señorita docente, espero que le haya gustado mi intervención. Saludos, estimados compañeros, estimada docente. Mi aporte para este trabajo serán 5 estrategias para promover los derechos humanos a través de la sociología jurídica. Pues bien, sabemos que la sociología jurídica nos ayuda a entender, a comprender la relación que hay entre la norma y los fenómenos sociales. Pues bien, 5 estrategias que desde la sociología jurídica podemos utilizar para promover los derechos humanos a la sociedad. Primero, sumar esfuerzos con las organizaciones pro derechos humanos, pues estas ya tienen experiencia, estas ya vienen luchando desde hace mucho tiempo atrás y estas han sido las que han conseguido los derechos que hoy por hoy nosotros gozamos. Segundo, denunciar, reportar y llevar un registro de todas y cada una de las violaciones de los derechos humanos de los que nosotros tengamos conocimiento. Pues bien, ¿esto por qué? Para tener una especie de jurisprudencia, para que en un futuro podamos nosotros reclamar nuevos derechos. Tercero, crear y proponer acciones que concienticen a las masas, pues la mayoría de los seres humanos no conocemos de nuestros derechos. Sabemos que tenemos derechos, pero no sabemos cuáles son y cómo los podemos reclamar. El apoyo a las víctimas sería la cuarta estrategia. Cuando una persona lucha sola, cuando una persona ve que sus derechos son violentados,
y no tiene apoyo de nadie, esa persona tiende a rendirse y su lucha por sus derechos se queda ahí, no hace nada más. Muchas veces las personas viéndose vulneradas de alguna manera, incluso llegan o toman la decisión de terminar con sus propias vidas. El apoyo a esas personas es muy importante. Y quinto, y por último, y esta estrategia creo yo es la más importante o la que deberíamos poner mayor énfasis, pues se trata de formar, valga la redundancia, a formadores, a personas que tengan la voluntad de educar y fomentar la educación a los niños, fomentar la educación a las personas adultas de que tenemos derechos, de que todos los seres humanos, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, tenemos derechos, que hay que respetarlos y que debemos hacer que los respeten. Por eso el tema de la educación es muy importante. Se tendría que hacer un consenso en la sociedad para que inclusive este tema se lo tome como una materia dentro de las instituciones de educación. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Saludos cordiales, estimada docente. A continuación vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que fue este trabajo y de los puntos más importantes y más destacados con el tema de la sociología jurídica y su relación con los derechos humanos. Entonces bien, definiendo la sociología, es una ciencia que estudia los comportamientos humanos, de las personas, de la sociedad, ¿verdad? Se encarga de recopilar información, analizar datos. Pero cuando hablamos ya de sociología jurídica, estamos hablando de esas leyes, de esas normas, de esos derechos que hay dentro de una sociedad. Entonces, los derechos humanos se encuentran presentes en todas las sociedades porque rigen la base de todas las leyes que tenemos en la actualidad, de la Constitución en el caso de nuestro país. Estos derechos humanos surgen a raíz de que termina la Segunda Guerra Mundial, debido a que sucedieron las peores atrocidades de la historia. Todos hemos escuchado el tema de los genocidios que se dieron, de cuántos millones de personas murieron. O sea, es como el ejemplo más grande de vulneración de derechos humanos que hemos tenido, ¿no? Porque imaginarse que mueran tantas personas por el simple odio ilógico, irracional de una persona, entonces causó mucha indignación cuando el mundo entero supo de esto, que se dio paso a la formación de las Naciones Unidas y de los derechos humanos, ¿ya? Y estos derechos surgen para poder garantizar la libertad y el acceso a servicios básicos de todas las personas alrededor del mundo, sin ningún tipo de discriminación. Por eso se dice que los derechos humanos son universales, porque son en cualquier parte del mundo, inalienables, porque nadie los puede quitar, intransferibles, porque uno no se los puede pasar a alguien, es algo con lo que nosotros nacemos. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de la relación que existe entre la sociología jurídica y los derechos, está porque justamente los juristas somos las personas encargadas de garantizar la protección de los derechos humanos, de crear también o proponer políticas públicas, estrategias en el ámbito del derecho para que las personas, los grupos más vulnerables, puedan acceder a los recursos que todos tenemos derechos, a garantizar un poco el tema de la justicia social también.
Entonces, la sociología jurídica nos da esa información de los grupos más vulnerables, de qué es lo que necesitan para que las personas que nos estamos formando en esta carrera de derecho podamos, ¿no?, tener la información necesaria para poder proponer estas estrategias, estas políticas públicas y sobre todo estar garantizando que se cumplan también. Bueno, en el ámbito del Ecuador también nosotros tenemos leyes que se comprometen en nuestra Constitución. Se distingue porque nosotros defendemos los derechos humanos, tenemos una Constitución muy rica en derechos. Incluso nuestro primer artículo de la Constitución se basa en eso, siendo este primer artículo que dice que el Ecuador se declara como una estructura constitucional que defiende los derechos y justicia, siendo un Estado democrático, soberano, independiente, unitario e intercultural. Esto nos quiere decir que nuestro país está comprometido con la defensa de los derechos humanos y la igualdad social, sobre todo también a la inclusión de los grupos más vulnerados, que son las comunidades indígenas. Actualmente en nuestro país nos encontramos con muchas injusticias sociales, como la población migrante que se encuentra en situación de calle. Son los desafíos más grandes que encontramos, ¿no? La población migrante en situación de calle, la mendicidad infantil, el tema de los femicidios, son algunas de las problemáticas que encontramos actualmente. Esto quiere decir que aún tenemos un largo camino, ¿no? Un largo camino que recorrer por la defensa de los derechos humanos. También destaco de que nuestra carrera también cuenta de otras carreras aliadas, como lo es el trabajo social, la sociología mismo. Son carreras que también nos pueden ayudar a cumplir este objetivo, ¿no?, de defender los derechos humanos. Se considera actualmente como grupos más vulnerados las personas también con discapacidad. Se dice que ellos tienen una doble vulnerabilidad. Eso también lo dice el declarado de los derechos humanos. Entonces es un largo camino por recorrer que tenemos, como lo mencionábamos en este video, y esperamos en esta carrera, ¿no?, a lo largo de nuestra formación, poder adquirir los conocimientos necesarios para poder enfrentarnos a este Ecuador que actualmente está pasando por muchas desigualdades sociales y muchas problemáticas también. Gracias.